Vamos a aclarar un poquito esto con el doctor Rosendo Fraga, que lo tengo en línea. Rosendo, Eduardo Serenellini, buen día. ¿Cómo te va, Eduardo? Gracias por llamarme. No, qué lindo escucharte. Contame un poco cómo está siguiendo toda esta situación, todo este acontecimiento de las últimas horas. Primero yo diría que estamos viviendo la Argentina, el capítulo local de una crisis que se da en la política del mundo occidental, que tiene la desarticulación de los sistemas de partidos o de coaliciones como un dato central. Segundo, ¿qué te diría? Creo que hay que analizar lo que pasa en Juntos por el Cambio con una perspectiva ideológica. Todos analizan, me parece en general, el tema como una lucha de poder entre dirigentes, que lo es. Pero no hay que subestimar el factor ideológico, porque eso es lo más complicado que tiene este enfrentamiento. Larreta, con un sector del radicalismo, yo diría que está en un proyecto del centro con algún barniz socialdemócrata. En cambio, Bullrich, con apoyo de Macri y un sector del radicalismo también, está en un proyecto de centro-derecha, que no es lo mismo. Entonces, fíjate, esto parece... hoy leo en un diario que Grabois quiere ir a una alianza con Larreta. Grabois una alianza con Larreta. Es un disparate. Pero en alguna medida ese disparate te refleja qué es lo que se va planteando en el tema ideológico. Entonces, creo que este es el punto central a un choque dirigente. Ese choque es por el poder, no cabe duda, pero cuidado, hay un ingrediente ideológico relevante. Fíjate, Rosendo, que muchos dicen que ya es antiguo hablar de centro, centro-derecha, centro-izquierda. ¿Coincidís? No, en absoluto. En absoluto, claro. Son conceptos analíticos totalmente válidos en todas partes del mundo. El concepto que era antiguo, centro-derecha, centro-izquierda, es un concepto del siglo XX. Donde decíamos centro-izquierda, centro-derecha, dos fuerzas moderadas, acuerdan consenso y se turnan al ejercicio del poder. No es lo que pasó en la política mundial, no es eso lo que está pasando. Yo diría que es un concepto del siglo XX, diciendo no derecha e izquierda son conceptos antiguos. No, sí, si uno se pone Estados Unidos, Trump, ¿qué es? Biden, ¿qué es? Bueno, no cabe duda. Trump es un voto de una derecha, ultraderecha conservadora. ¿Y qué es Biden? Es un voto progresista, del centro progresista, de algunos sectores progresistas. Esto sigue siendo válido como una orientación analítica. Vos sabés que es un concepto que surgió en la Revolución Francesa, porque en la Asamblea, sobre la derecha se sentaban los moderados, sobre la izquierda los radicalizados o más extremistas, ¿no es cierto? Entonces, es un valor totalmente válido desde el punto de vista analítico. Sí, lo que hay que ver es que las cosas cambian. La izquierda, no es cierto, era universalista a principios del siglo XIX, pasó a ser nacionalista frente a la globalización y ahora vuelve más a un concepto universalista. Y dada la realidad argentina, Rosendo, sí, ¿ves la salida más para la derecha o para la izquierda o para el centro-izquierda? Yo te diría que hoy el voto ha girado hacia el centro-derecha, e incluso la derecha con Milei. Ahora, no es un tema particular de la Argentina. ¿Qué es Bolsonaro en Brasil? ¿Qué es Trump en Estados Unidos? Que son los dos electorados más grandes de Occidente, porque Estados Unidos y Brasil. Claramente en ambos ha tenido un giro del electorado a la derecha. ¿Y por qué eso en Argentina? Porque hemos llegado a un desorden tal que ya no hay lugar que observe que no tenemos problemas social, económico, seguridad, etcétera. Hay un problema, un concepto muy simple, ¿no es cierto? Insatisfacción generada por la desigualdad. Y esto en Estados Unidos, en Brasil, en Europa, en América Latina. Insatisfacción generada por la desigualdad. Y este creo que es el punto central. Esto es global. Y en la Argentina, bueno, yo diría, eso también lo tenemos. Con un agregado que yo te diría que es, ¿cuál va a ser la tasa de inflación y crecimiento de este año? Uno podría decir, sí, no lo vamos a ver, pero los pronósticos de los economistas nos están dando no 88 con el fondo de inflación, 115 de inflación, y no 0 de crecimiento con el fondo,
menos 3 de crecimiento. Entonces, más el 40% de pobreza, y esto creo que explica por qué en Argentina hay insatisfacción. Hablando del mundo, aparecen grupos con poco liderazgo, sin liderazgo, como los chalecos amarillos, los indignados, bueno, vemos lo que ocurre en Francia, etcétera. Argentina tiene ese descontento, pero por ahora la calle ahí está. O sea, no hay liderazgo, no hay parte de la sociedad que sale, como el caso de los, insisto, chalecos amarillos, etcétera. Bueno, mira, yo te diría lo siguiente. La semana pasada hemos tenido un hecho, la agresión al ministro de Seguridad bonaerense, hecho realmente muy negativo desde el punto de vista político, en mi opinión, pero que nos muestra que hay una paciencia de la gente que se va votando. Se va votando. ¿De qué partido eran los que... Peronismo, peronistas. Sí, por eso te digo, o sea, algunos no eran tampoco peronistas, de todos los ojos. Entonces, cuidado, esa es una señal de que la paciencia puede estarse agotando. Me decían algunos actores sociales en el conurbano profundo, dice, atención con el peronismo, se está dividiendo, hay descontento, vuelvo a tu palabra, descontento, atención con la elección de este año en relación al peronismo. Por supuesto, porque en realidad hay una crisis que afecta a los dos partidos, a los dos espacios principales. Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Y un tercer actor, porque la política argentina ya hay que analizarla en 3 espacios, no solamente en 2, que es Milei, que hasta ahora capitaliza el descontento. Tercero, acompañando al segundo, parecen, según algunas encuestas, ¿no? Mira, yo te diría que sí. Por eso 3 espacios, ¿no es cierto? Después veremos, falta mucho para la elección. En cuanto al radicalismo, parte del radicalismo con el sector de Patricia, parte con Horacio Rodríguez Larreta. ¿Le sirve al radicalismo estar así, de no estar juntos, unidos en el mismo espacio, sino empezar a separarse? Bueno, el radicalismo tiene una larga historia de divisiones, personalistas, antipersonalistas, antes que existiera el peronismo, Frondizi y Balbín después, es decir, no es nuevo en el radicalismo una división. Ahora, esto es, yo creo que si esto se ordena, podemos tener un Larreta con un radical de candidato a vice, por ejemplo, Morales, y podemos tener del otro lado una Bullrich, ¿no es cierto?, con un vice radical, no sé, por ejemplo, Valdés de Corrientes. Entonces, en alguna medida, eso puede, si se ordena, puede favorecer también la integración de un junto que está en crisis. Las dos figuras del PRO con 2 vice radicales, ¿no es cierto? Yo diría, bueno, es una fórmula posible, ¿no es cierto?, para mantener la unidad de Junta. Y ahí el radicalismo se está asegurando una vicepresidencia. Además, el radicalismo tiene otro tema, que es la candidatura de Lustó para el jefe de gobierno porteño. Y yo creo que el objetivo número 1 del radicalismo en este momento es ese, la jefatura del gobierno porteño. ¿Y el oficialismo, kirchnerismo, penorismo, dónde los ve? Porque ahí ellos hacen foco en la provincia de Buenos Aires. Sí, pero ahí donde vos tenés lo que decías recién, la matanza, en términos cuantitativos históricos, el territorio más importante del peronismo. Hoy tenés el Partido de los Comunes, me llama, que es del movimiento Evita, los piqueteros oficialistas, que enfrenta a Espinosa, que es el peronismo tradicional. Y yo creo que para seguir este conflicto, piqueteros, peronismo tradicional, etcétera, hay que seguir la matanza. Rosendo Fraga, abrazo, que tengas lindo día. Gracias a vos, hasta luego. Chau.